estoy tratando de formarme espiritualmente para decir, si yo hago dinero, ¿qué hago con eso? ¿Es un objetivo o el objetivo en sí mismo del dinero es hacer otras cosas con eso? Para mí, Brasil y Argentina son como culturas complementarias. Es algo así como Grecia y Roma. ¿Viste? Nosotros somos Grecia, nosotros somos civilización, ellos son imperio. Entonces yo creo que lo que está faltando es una mirada macro que moldee esa urbanidad para contener a la gente que dice el barrio cerrado es una opción. Primero para hacer propia la problemática y hacer un lenguaje de eso y no ir a buscar un lenguaje que no es propio de ustedes. Hagan algo propio y siéntanse orgullosos de eso. Sí, y corrernos también de esto de pensar que tenés que producir arquitectura para ser fotografiada. Yo creo que los arquitectos y arquitectas tenemos que revincularnos con la parte de servicio. Un capítulo más, Plano Abierto, Nikolai Gospodinov, hoy con ya un amigo de la casa, Alejandro Xome, Bauhausauro. Así es. Ese es mi nombre. En realidad es Bauhausaurus. Es Bauhasaurus. Bauhasaurus. Sí, tengo un apellido complicado y me elegí un nick todavía más complejo. ¿De dónde sale la parte de la Bauhaus? ¿Cómo es el? No, traté, a ver, el enrosque ahí, a mí me gusta mucho usar un alias. Siempre que hice algo público a nivel digital, separé como Alejandro Xome del perfil público digital. Siempre. Cuando hacía podcast en Demasiado Cine me llamaba Goldstein y acá me llamo Bauhasaurus. Es como una máscara que me permite ejercitar otras cosas libremente y separarlas de mi nombre. Igual atrás está todo conectado, pero hay algo de performance ahí que me permite hacer como si fuese la máscara de la película de Jim Carrey, sí, en donde te la pones y bueno, muy de nuestra época, ¿eh? Bueno, sí, tiré ya una red. Ya tenía en VHS. Sí. Pero vos tenés 38 años, sos comunicador, arquitecto, padre y profesor. Profesor, técnicamente no soy, pese a que todos me ponen el título de profesor y docente, no soy. Ejercí como ayudante, tuve muchas ofertas para trabajar en la FADU, incluso para trabajar en otras instituciones privadas, pero todavía no me hallo. Y siento como que si te dedicas a eso tenés que dedicarle todo el corazón y tenés que ponerle toda la fuerza, porque va a haber una camada de 20, 30, 40 chicos y chicas que van a depositar en vos su futuro, ¿viste? Y me parece como una responsabilidad que necesitas estar a la altura, por eso siento tanta devoción por los docentes, e incluso los que me tocaron a mí en mi carrera. Sin ellos y ellas yo no estaría acá. ¿Vos qué camada sos? Yo entré en la facultad en el 2000, me recibí en el 2005 del técnico, yo soy técnico electrónico. Ah, mira, yo también. Industrial. ¿En dónde estudiaste? Técnica San José A355 Liniers. Yo en el Huergo. El Huergo, lindísimo. Sí, lindísimo, sí. Muy buen industrial, me dio una muy buena base de matemática, de oficio, dibujo. Yo creo que todos deberíamos estudiar por lo menos 2 añitos de industrial, todos. ¿Viste lo que dicen? Tiene que volver la colimba. Bueno, yo digo, no, la colimba no, el industrial. O sea, el industrial sea obligatorio. Sí. Y a partir de ahí, básicamente, nada, seguí por la línea del industrial 2005, 2007 hice CBC un año, al otro ya entré. Hice 3 años de corrido y después dije, tengo ganas de tener una familia. Y bueno, me enamoré, me casé, me hice la casa. 2 nenas. Tengo una nena de 10 y un nene de 8. Y la primera fue buscada, la segunda fue una bendición, el segundo fue una bendición. Y puse en pausa la carrera, claramente. Y en esos años intermedios fui haciendo una materia, un final, hasta que pude abocarme de nuevo y ahí me recibí. ¿No? Dije, bueno, tengo que sacar porque ya está. Quiero ser arquitecto formalmente y terminé la carrera de grande, por decirlo de una forma. Obvio. Che, Ale, y esta arista que tenés de ser comunicador, divulgador, porque vos también te dedicás a pensar ciertos conceptos. Yo noté un par que voy a sacar acá mi machete. Me quedé con un concepto que tiraste de soberanía material. Sí. Que es algo que entiendo que es un concepto que vos venís trabajando, que querés profundizar bastante más. Mirá, yo soy muy amigo de Juan Ruoco y con él venimos hablando hace un montón. Él es filósofo y tiene como otro encare sobre el plano de lo real. Yo soy mucho de, bueno, tiremos fierros y él es, bueno, pensemos los fierros. Entonces siempre hablamos como de qué capa viene primero. Y él empezó a desarrollar un concepto sobre soberanía cognitiva, que lo veníamos hablando sobre la exposición de uno al plano digital, ¿no? A cuántas cosas estás expuesto que no sabes que están pasando y cómo te afectan. Y en el plano material pasa algo también y a mí me gustaba la noción de
¿Qué hacen las estructuras que no podemos cambiar? Porque, viste, lo digital podés cambiarlo rápidamente, o sea, tienen iteraciones mucho más rápidas. Tú decís, bueno, tengo que programar un nuevo algoritmo, en una semana tienen el deploy y lo cambiaron. Si vos tenés que cambiar la interfaz de una ciudad, no es tan sencillo. Quizás tenés que hablar de un plano de 50 años. Entonces, ¿qué es lo que produce en nosotros las estructuras materiales? Y la soberanía material es cómo nosotros entendemos nuestra cultura, nuestras tradiciones y lo que nosotros queremos moldear como sociedad para producir esa estructura material. Yo esto lo llevo mucho al plano de la arquitectura cuando, por ejemplo, hago casas y me preguntan qué piso pongo, ¿no? Y esa pregunta se deriva en un montón de cosas. ¿Cuánto va a durar esta casa? ¿Quiénes la van a habitar? ¿Querés que la hereden tus pibes? ¿Cómo es la sensación de ese piso cuando estás descalzo? Claro, ¿querés pisarlo descalzo o vas a estar siempre calzado? ¿No? Hay un montón de cosas sobre el aprendizaje del hábitat doméstico y después del hábitat público, que son dos instancias distintas de lo mismo, que a mí siempre me llamó mucho la atención y estábamos hablando antes sobre las tradiciones. ¿Qué miramos del pasado para decir, bueno, esto es lo argentino? ¿No? Más allá de nuestras diferencias en longitud y amplitud Tal cual. de la región argentina, que es súper variada. Pero ¿en dónde está lo argentino? Que es, si vos mirás para atrás, tenemos una cultura de mestizaje a nivel material muy grande, muy ecléctica, y siento que estamos como un poco mareados sobre encontrar el factor común denominador Totalmente. de lo argentino. Sí, también por las regiones, ¿no? No es lo mismo, obviamente, la diversidad geográfica que tenemos nos invita a tener justamente un palimpsesto, una mixtura de identidades, de momentos, de planos que por ahí esto va por acá, pero en otro contexto nada que ver, y haces 4 cuadras y cambiaste, pero de trama urbana. Después te quería preguntar sobre los barrios privados, que ahí te estuve escuchando un poco, me interesa muchísimo. Nosotros en Juana Casa trabajamos prácticamente el 90% en barrios privados. Y ahí quiero hacer un doble clic con vos entre dos profesionales a ver qué textura le encontramos a eso, ¿no? ¿Qué arista positiva quiero encontrarle a eso? Sobre lo otro, lo que dijiste de Argentina me parece fundamental porque creo que ahí radica una parte importante del factor común, que es, bueno, somos efectivamente de una diversidad cultural muy grande, de una diversidad geográfica y climatológica muy grande. Y ese ejercicio de adaptación y de integración es parte de lo argentino. O sea, parte de la soberanía material entra con entender esas variaciones y operar sobre esas variaciones. Si yo hago una casa en Buenos Aires como la haría en el sur, en algo le estoy pifiando. Muchísimo. Coincido 100%. Che, qué interesante esto de también soberanía cognitiva, ¿no? Sí. Digo, hoy pensando en la IA, en las IAs privativas, nosotros en el estudio utilizamos muchísimo todas las IAs de moda. Debemos tener literal, 20 IAs debemos utilizar y pagas, no digo la mitad, pero un cuarto de esas las pagamos. Digo, ChatGPT, obviamente viene con Sora, Midjourney, todas esas, muchas las pagamos. Y digo, ¿hasta qué punto nosotros realmente la herramienta nos gobierna a nosotros y nos da algo hedónico? Digo, que nos devuelve lo que queremos y cómo lo queremos. ¿O realmente gobernamos algo de la herramienta ya está medio como preseteada y vos como que navegás en un crisol muy amplio, muy vasto de posibles respuestas? Y la privacidad, la propiedad intelectual me mata con la IA. ¿Entendés? Que te cambian algo. Hace poco nos calzamos un proceso productivo de la empresa en la fase de anteproyecto y nos cambiaron la IA. Nos cambiaron la forma de cómo funciona, literal. Y nos quedamos como colgados de la brocha. ¿Entendés lo que te quiero decir? Y fue como... Me sacaron el banquito. Literal. ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, tenemos que reinventar ese proceso porque no era un software, una IA privativa o una tecnología propia, ¿viste? Depender del servidor del otro. Y siempre, bueno, el tema de la IA viene con un avance, yo creo que brutal, pero no es tanto el avance brutal de la inteligencia artificial por motus propio, porque no es algo con vida y conciencia, por ahora por lo menos. Si no, vamos a tener que llamar es una simulación lo que hace, sí, claro. Es una simulación, pero no nosotros le estamos dando el impulso. Siento que pasa algo parecido a la irrupción del automóvil, ¿no? En las ciudades. De golpe, todas las variables, tanto industriales como económicas, urbanas, cómo se desarrollaba el territorio, pasa a estar supeditada a una sola pieza que es el automóvil. Sí, estoy 100% de acuerdo. Obviamente que el automóvil, uno no puede entender nada de la ciudad contemporánea si no entiende el automóvil, pero esto me parece que toca, son técnicas de subjetivación, moldea sujeto, va a la cabeza, va a la mente, va al trabajo intelectual, va a aquello que
es valorado en esta sociedad, que también es lo singular y la especificidad. Digo, la IA hoy te aniquila en especificidad, es mucho más potente como, no sé, un redactor qué sé yo, de un documento legal que un propio abogado. Mismo a nosotros nos pasa que nos saca unas imágenes, unos renders, y nos saca 50 en 20 segundos. Vos decís, en 20 segundos no, pero en 10 minutos. Entonces me pasa eso, digamos, cómo se va diluyendo. La IA nos interpela en todos los layers, ¿entendés? No es como solo una tecnología como el automóvil. Sí. ¿Entendés? Y cuando eso le sumas cuántica, le sumas robots, le sumas blockchain, digo, upa. Es complejo. Es otro sujeto el que vamos a hacer, ¿entendés? Otro sujeto en relación al trabajo, a la creatividad, al hacer, al discernir cosas. Digo, mis chicos, entre 70 imágenes tienen que curar. Claro. ¿Entendés? No la crean. Dicen, che, tengo todos estos diseños. Me quedo con esto. Sí, y hay algo que también siempre me gusta ponerlo en el plano, llevándolo como a lo digital y a las interfaces que se interponen en los vínculos humanos o en los vínculos sociales. Me gusta pensar, por ejemplo, cuando las apps que te proponían una comodidad en la vida, viajar más rápido, que te llegue la comida a tu casa, un montón de cosas, es, bueno, ¿qué perdés cuando aplicás eso? ¿No? Es decir, si yo tengo la posibilidad de siempre pedir delivery, primero, no va a haber locales de cercanía en el barrio porque tenés un público cautivo que es panfleteo 5 cuadras a la redonda y sé que alguien me va a llamar. Perdés vos quizás ir a caminar y ir a buscar la comida, entonces la ciudad pierde algo también ahí en el medio. Y yo creo que con la IA, esto que vos decís, la gente va a perder la posibilidad de ser creadores de algo, porque te lo está creando y vos pasás a ser un curador, casi un espectador de la producción. Y una de las cosas que siempre se persiguió desde la humanidad, imagino que es tener más tiempo, no para el ocio o el descanso, sino para disfrutar lo que pase en ese tiempo. Hay una palabra en portugués que se llama el lazer, ¿no? El lazer es una palabra que no tiene traducción, que es algo así como el ocio sin consumo, ¿no? Sí. Que es estar sin hacer nada y disfrutarlo. Ser ahí. ¿No? Claro. Ser ahí. Y hay algo de los procesos que se deberían empezar a volver a disfrutar porque le aprendemos a sacar la clave productiva, ¿no? Ahí donde digo, bueno, es complejo eso, y eso es lo que está en juego, que en algún punto es lo espiritual, que veníamos hablando fuera del aire, iba a decir. Como si fuese con las cámaras. Iba a decir ATC y peor. No, yo creo que estamos como muy mareados, ¿viste? Nos casamos con la herramienta apenas sale. Y si vos pones un freno, es como que estás en contra de eso. No, estoy tratando de que el tren no nos pase por arriba, porque tenés que pensar esa dimensión, porque esto es mucho más veloz y es como dijiste vos, es multidimensional el impacto que tiene. A mí lo que me pasa con las IAs, y lo veo en un proceso productivo, y nosotros, como ya te conté, somos 25 en la empresa, entonces como que no es simplemente una cuestión exploratoria, sino que también viene calzado a rentabilidad, procesos, claro, métodos, sistemas, cierta previsibilidad económica, todo eso. Me pasa que va todo tan rápido que no lo podemos asimilar muchas veces. O sea, la IA va a una velocidad que la carne y el intelecto no puede asimilar. O sea, salen tanta cantidad de IAs, tanta cantidad de mejoras. Encima está en una guerra espectacular, sí, ¿viste? De un lado Silicon Valley, sí, del otro lado China, DeepSeek, esto, lo otro. Que llega un momento en que te pasa por encima, ¿me entendés? A mí me pasa que ese aluvión eléctrico, muy bien orquestado, con GPUs, todo fantástico, que es una cantidad de highlights que te dejan como un ataque de epilepsia casi, la carne no lo puede asimilar. Ya hay cosas que me pasa que no me doy cuenta que como que simplemente pasó. ¿Entendés lo que te quiero decir? Como que no, ni siquiera lo viste. Y me pasa eso, que siempre cuando charlamos de estos temas con el estudio, es escindir el placer del viaje, reconocerse en ese viaje, tener esa maestría que vos hablás en otras conferencias, que hablaste de un carnicero que el tipo agarraba y desarmaba todo el cuerpo. Lo amo. Yo fui 15 años vegetariano, ahora ya no, bueno, más, casi 20 años. Bueno, entonces te puedo invitar a un asado. Sí, ahora podés invitar a un asado. Sí, podría ser un asado. Escúchame, entonces nos pasa esto, que volver a habitar ese tiempo presente, ese hacer, ¿no? Y simplemente por el hecho de hacer. O sea, cómo vivir con sentido en tiempos de inteligencia sin vida. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Parece súper inteligente, pero no tiene biología, no tiene vida. Sí, ahí hay algo de sentido también, ¿no? Atrás de... ¿Para qué estamos desarrollando la inteligencia artificial?
A mí siempre me gusta como compararlo contra los escenarios de la ciencia ficción, ¿no? Si vos comparás el desarrollo humano con una serie de ciencia ficción que se llama The Expanse, que son 300 años en el futuro, en donde el sistema humano sale a colonizar el cinturón de asteroides y los planetas intermedios y los más allá del cinturón de asteroides de una forma muy humana, a nivel histórico, ¿no? Ahora, si vos planteás el escenario de Star Trek, la tecnología está a disposición de vincularse con otras culturas intergalácticas o interplanetarias o que no superaron la barrera de su propio planeta. Entonces, el destino de la tecnología en los dos escenarios es muy distinto. Yo lo que siento es que nunca terminamos de poner una pausa a nivel civilización, porque estamos hablando de una especie global. Es decir, no hay muchas diferencias entre alguien que está en Buenos Aires con una persona que está en Beijing. No, o sea, tiene el acceso a la misma tecnología, tiene acceso a cultura, a arte, a toda la información del mundo en un celular. Entonces ya no hay tantos grados de separación entre dos tropos que estén en el mismo segmento, ¿no? Porque después tenemos las diferencias sociales claras y evidentes en cada uno de los sistemas. Salud. Claro, yo creo que hay algo ahí en donde no podemos nunca poner una pausa y pensar el destino de las cosas. Creo que porque está fagocitado por un sistema de consumo que si no se consume se cae, ¿no? Se destruye. Entonces hay que de alguna forma desarmar ese sistema para que la producción de las cosas tenga otro destino. ¿Y cómo lo llevas esto desde el campo de tu hacer arquitectónico, desde la comunicación? Digo, vos te tomás tu tiempo para hacer un podcast, lo preparás, estás 2 horas, la previa, el post, tu estilo de arquitectura. Digo, ¿cómo haces que a nosotros nos pasa muchísimo? A mí me lleva puesto la diaria, la hiperproductividad, los clientes, la vorágine de hacer, producir. Pero tengo como estos insights de decir, che, sentido profundo, dónde voy, dónde estoy, para qué hago todo esto. Entender bien el por qué, de dónde vengo, para qué, hacia dónde voy y ahí articular los cómo. Es una gran pregunta. Estoy elaborando la respuesta todavía, pero creo que encontré tanto en redes sociales, en donde la velocidad te puede pasar por arriba, como en lo laboral. Encontré en la escala artesanal un freno o un filtro para un montón de cosas que pasan. Te voy a poner un ejemplo. Me encanta. Ahora estamos con unos viajes a distintas partes del mundo en donde viene gente que yo puedo convocar, ¿no? Que yo puedo convocar a través de redes sociales. ¿Y qué pasa? Los mensajes los contesto yo. Ya tengo un primer filtro. Artesanalidad pura. Es humanidad. No puedo contestar más de 50 mensajes por día. Humano. Ser humano. Entonces, el filtro humano. Después, ¿cuánta gente puede venir? Y no más de 25, 30, no me da la voz. No quiero usar el aparatito, yo grito. Entonces, no puedo administrar más de 30 personas. Pin. Otro, bueno, ¿qué tipo de personas vienen? Y las que puedo contactar desde mis redes sociales. Entonces ya van a venir con un sistema de valores o de percepciones o de intereses. Y es muy interesante esto porque viene gente que está como muy subida a la idea y ha venido gente que dice, no sé por qué estoy acá. Entonces digo, son las dos puntas que yo quiero tocar, la ultra fidelizada con la idea y la que dice, necesito una experiencia real en este mundo cada vez más sintético. Claro. Entonces, en ese sentido, la escala humana me hace que crezcan las cosas de forma orgánica. Si yo me comparo, esto sí, a veces hago análisis de métrica y demás, pero muy a largo plazo, si yo comparo como la curva de crecimiento de las cosas que yo fui haciendo, no fue meteórica, no fue fugaz, es muy sostenida, es literalmente una línea casi 1-1, ¿no? Es una pendiente muy sostenida. Perfecto. Entonces trato como de que se mantenga de esa forma porque lo puedo administrar yo desde lo que soy, desde todo lo que soy, padre, amigo, arquitecto, hijo también. Entonces encontré ahí un freno orgánico que me deja pensar a tiempo las cosas. Qué lindo eso que decís. La verdad que resuena un montón. Muchas cosas las que decís, pero en esto en particular de la artesanalidad, ¿está bien dicho? ¿Está bien modulado? Sí. Ser artesanal, hacerlo de modo artesanal, humano, fundamentalmente. Y poder tener, a mí lo que me viene pasando últimamente es que estamos con tanto laburo, proyectos, procesos, proveedores, convenios, comercio, así, asá, tecnologías, la IA, todo. Imágenes, ¿viste? Todo, ¿viste? Bomba, redes, infoxicación todo el día. Claro, eso me lo pasó un amigo, infoxicación, no lo tenía ese término, me encantó. Que llega un momento en que no tenés ni concentración ni atención plena, ¿viste? Yo hace muchos años que practico meditación y dentro de la rama de la meditación, la línea Theravada budista.
y va todo tan rápido que no lo ves. Viste que vos venís del palo del cine, viste que uno puede captar 48, Sí. 60 imágenes por segundo. Si yo te paso 2 millones, no pasó nada, digamos. Me viene pasando un poco eso y bajar esa escala humana y ese espacio tan... dame un segundo que te lo quiero Sí. como quiero tocar esa fibra de Nico, así compartimos un poco de verdad Dale, entre dos dale. seres humanos que están Estoy, vivos. te abro. También, yo también tengo un camino ahora rarísimo, pero estoy. Esa fibra de realmente habitarlo, ¿entendés? De decir, esto es por esto viene acá. A mí siempre me gustó pensar la síntesis como aquello que cuando contactás con eso te evoca todo el proceso, ¿entendés? Ya, esto lo ordené así por esto, la arquitectura es así por esto, a mi cliente le respondí todo esto, viene de esta historia, el piso lo quiere pisar descalzo, entonces le voy a diseñar esto, y realmente tomar una dimensión integral de todo. Que digo, el artesano tiene eso, aparte de la maestría, está ahí, está en la totalidad del proceso del hacer. En una escala pequeña, bien humana, no es Tesla, hiperproductividad, Claro. ¿entendés? Que nos venden eso como éxito además. Sí. Y como destino. Teleológico. Mirá, inexorable. yo te voy a contar, como para abrir también la beta espiritual. En el último viaje que hicimos a Brasil, conocí una persona que se llama Marinés, que ella fue participante del ACA, Acción Católica Argentina, durante mucho tiempo. Y yo tuve un periodo de acercamiento a la fe católica en la secundaria, cuando peregrinando hacia la Virgen de Luján. Y tuve un acercamiento y tuve como una revelación y bueno, me sentí muy cercano, practiqué durante unos años y después me alejé, ¿viste? Me hice agnóstico, estaba alejado, estaba peleado con la idea. Y en el viaje, hablando un poco con María Inés, fue como que abrí un poco ese capítulo que sostuvo muy fuertemente mi esposa también, porque Qué lindo. Ella es muy católica. Qué lindo. Y hubo siempre ahí como un fuego cercano a la fe. Y durante mucho tiempo yo me sentí medio incompleto en varios aspectos que si uno no lo pone en un marco moral o marco espiritual, te desvirtúan el destino Pero de la cosa. totalmente de acuerdo. Y el ejemplo clarísimo es el dinero. Es, ¿para qué quiero dinero? ¿Para qué hago dinero? Entonces estoy tratando de formarme espiritualmente para decir, si yo hago dinero, ¿qué hago con eso? ¿Es un objetivo o el objetivo en sí mismo del dinero es hacer otras cosas con eso? Y en esta parte de la formación hay un par de doctrinas, un par de instrumentos, no dejan de ser instrumentos que te dicen no te maríes con el dinero, porque el dinero te permite hacer otras cosas que pueden ser parte de tu misión. Quizás tu misión no es en sí mismo hacer el dinero, ni siquiera ese tipo de trabajo que estás teniendo para hacer el dinero, sino lo que vas a hacer con él, ¿no? Es como poner siempre un destino manifiesto a las cosas que haces. Me parecen que es un motor que hoy está un poco degradado, un poco por lo que decís vos, Nico, de la velocidad con la que estamos consumiendo cosas, con las que tenemos que producir cosas, con lo que te pide el algoritmo. Con lo que hay que ser por obligación, ¿entendés? Por esa teleología necesaria de, che, esto tiende a esto y tenés que sí o sí tener el iPhone 17, el así, el asá, ¿entendés? Justo salió hace poco. Pero el punto es que me quedo pensando en esto del dinero también y entender la dimensión del dinero, ¿no? En nosotros que manejamos por las obras que hacemos, mucho volumen. O sea, un volumen significativo, no sé si mucho volumen. Pero en el marco de la vida de una persona, una casa es una de las cosas más significativas donde va a gastar, ¿no? Y entender también el dinero como ese dinero fiduciario, ¿no? Como ese dinero de la confianza y del hágase. Viste que fiduciario es tipo hágase y se imprime y se genera de la nada. Y ese dinero en realidad es deuda y sirve para hacer. Sí. Viste que digamos, en sociedades donde el dinero tiene una función como motor de deuda para movilizar el aparato productivo, se genera de la nada, se cobra un costo por ese dinero, digamos que te lo cobra un banco, pero lo pones en un proceso productivo que genera cosas reales, tangibles, o sea, vacunas, puentes, comida real, pasteurizada, que pasa bromatología, que esto, que lo otro, que no te morís. Pero no es un objetivo el dinero. El objetivo es un medio, en definitiva. Sí, y en el momento en el que se transforma en un objetivo en sí mismo, pierde sentido. Posiblemente para gente como nosotros, ¿no? Por ahí, para otras personas que tienen el destino en generar el dinero a toda costa, pasa por ahí. Pero siempre se le pone una mirada como, si tenés esta perspectiva sobre el dinero, parece que, lo voy a decir de esta forma, ¿no? Pero eso es un hippie, ¿viste? Es como, no, claro. Yo me quiero relacionar de otra forma con el dinero, porque
con lo que decías vos, viene una persona, un cliente, y te dice, necesito hacerme mi casa. Es la única casa que se va a hacer en su vida, porque no puede pagar otra casa que le vale entre 100 y 175.000 dólares. Es un montón de guita, y es un montón de responsabilidad para mí, o para nosotros, ejecutar ese sueño con esa guita. Y son un montón de cosas dispuestas, y obviamente en la relación, cuando vos ves que la persona obviamente lo es, ¿no? Porque también hay personas que están un poco más holgadas económicamente, pero cuando es todo lo que tenés, la tensión que hay sobre la ejecución de la obra y el proyecto es muchísima. Y eso, si a vos te importa o si a un profesional le importa eso, te desgasta muchísimo. Sí, y qué importante que es tener ese marco moral, ético, ese marco, yo le llamo es como un espacio muy íntimo, muy personal, un espacio de producción de sentido profundo y que no viene atado a un sentido cognitivo, intelectual, académico, sino que es un sentido del calor, del frío, de la angustia, del miedo, de la alegría, de la incertidumbre, de una hija, ¿no? De una hija que se curó de una enfermedad, quien se enfermó después. Digo, los dos paternamos. Se dice así, paternar, ¿no? Paternar, sí. Porque vos tenés hijos y yo vivo con la hija de mi compañera, de mi esposa. Es una paternidad distinta, pero desde ese lado, producir sentido y articular mucho del hacer cotidiano que después está bebido de el habilitador, el proveedor, de los bemoles. De los bemoles económicos, políticos, el cliente que te llama un domingo a las 8:30 de la noche y te dice, ¿por qué me trago ahora? Pero el postventa. Sí, es difícil. Pero qué importante que es trabajar desde un marco así, digo, que eso no se enseña quizás desde la facultad, ¿no? Viste que no hay como un trabajo muy fuerte se habla mucho de forma, morfología, tecnología, estructura, la flexión, el volcamiento, no sé, pero no hay como un marco muy fuerte de principios y valores fundantes, de hacer. Esto que vos nombrabas en otra entrevista de Vitruvio, ¿no? Que vos lo querías conocer. Me divirtió mucho eso. Sí, me hubiese gustado conocerlo. No, bueno, lo que vos estás diciendo se podría enmarcar en la palabra ética, ¿no? Es que había algo que vos hablabas, por ahí podemos hacerle doble clic al mismo tiempo sobre el tema de los barrios privados y ejercer en barrios privados o ejercer en lugares en donde tus contradicciones están un poco más a flor de piel. Creo que no hay un sentido comunitario del ejercicio de la arquitectura. Nos transformamos como en partes de distintas cadenas que pueden funcionar inconexas entre sí. 100%. Podés ser representante técnico de una constructora y va a ser muy distinto a un arquitecto que esté en una inmobiliaria. Total. Va a ser muy distinto a un arquitecto del conurbano con un arquitecto que esté cerca de zona norte. Sí, a un burócrata urbanista que a un desarrollador de propiedad horizontal. Totalmente. Entonces no hay en ningún momento algo que amalgame la mirada de la disciplina, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los fundamentals en los cuales nosotros estamos operando? Y se pierde eso. En la vorágine del día a día y en cada vector que son salvajemente distintos, se pierde el sentido comunitario del ejercicio de la matrícula. Y yo creo que eso es principalmente lo que nos falta para poder definir una ética. ¿Necesitamos un juramento hipocrático? Yo estoy muy a favor del juramento hipocrático. Siempre que planteo eso, me dicen, pero ya existe en el código de ética. El código de ética no lo conoce nadie. No lo conoce nadie. No lo ejercita nadie. Porque no hay costos en no respetar el código de ética. Y no hablo de un costo solamente punitorio. Hablo de un costo que duela. Sí, te entiendo. Ale, me quedo repicando esto en las preguntas. Barrios privados, el auge de los barrios privados, a ver, desde Pilar a Santa Bárbara en los 90, pero a partir de la pandemia es como que todas las semanas aparece un barrio nuevo, literal, un barrio con 600, 700, 2.000, 5.000 lotes. Literal. ¿Viste cuando vos ves el Google Maps de lejos y entras a meterte? Aparte de la mancha urbanizada, que es muy densa, el barrio privado es mucho más poroso, si se quiere, ¿no? Pero no parás de ver barrios y desarrollos. Nosotros nos vinculamos mucho con desarrolladores de barrios. Bueno, ¿qué mirada tenés sobre los barrios privados, sobre ese tipo de urbanizaciones? Y tráemelo un poco en cómo es con Brasil todo eso, ¿no? Que hay un... Me gusta, porque son culturas... Para mí, Brasil y Argentina son como culturas complementarias. Es algo así como Grecia y Roma. ¿Viste? Nosotros somos Grecia, nosotros somos civilización, ellos son imperio. ¿Viste? Como hacia afuera es eso. Ellos nos miran a nosotros como diciendo,
chicos, tienen un capital cultural fantástico. Claro, y literal. nosotros lo miramos como diciendo, chicos, este país es enorme. Y, ¿viste? Y ellos dicen, no, esto es algo normal, ni nada que ver. Con respecto a los barrios privados, primero, disclaimer, es un hecho para siempre debatir que hay que sacarlo del plano de lo personal. No tiene nada que ver con lo personal la toma de decisiones de irte a un barrio cerrado. Principalmente aparecen como opción cuando la ciudad deja de ser administrada para que sea una opción. ¿No? Es decir, si la ciudad no es administrada para que sea una opción para familias, parejas jóvenes, ancianos. Jugar en la calle. Claro, jugar en la calle. La gente se va a ir. Caminar, claro, salir y ver cielo. Y bueno, entonces la gente va, o el mercado o las opciones van a empezar a aparecer en otro sentido. Y ahí es donde aparecen los barrios cerrados por diversas razones. La municipalización de la planificación es uno, los carriles de alta velocidad es otro. Sí. Obviamente el acceso a la tierra es otro, ¿no? Es mucho más económico urbanizar tierras rurales. Lógico. Que construir en la ciudad. Mismo para una persona, para un cliente nuestro, comprarse un lote y edificar le sale un 30-40% más económico que comprarse un 2 ambientes o un 3 ambientes acá en Capital Federal de la mitad del metraje. Bueno, eso no tiene sentido, porque debería ser incluso al revés el proceso. A vos te debería salir más económico densificar la ciudad, construir sobre la ciudad. Claro. Pero eso, la única forma de que suceda es planificando. No quiero usar la mala palabra regulando, sino quiero decir planificando, ¿no? Porque la regulación por lo general se tiende como, bueno, prohibimos el precio de que el alquiler suba, ¿no? Claro. Es una prohibición. Pero vos, por ejemplo, la regulación de alquileres, como para poner un ejemplo, podrías hacer vivienda social y regulás el mercado inmobiliario. Lógico. De forma proactiva e indirecta. Sí. Inmediatamente, además, en un par de años lo bajaste automáticamente. Y no dependés de hacer una ley que respeten, no pasa por ahí. Sí. Entonces yo creo que lo que está faltando es una mirada macro que moldee esa urbanidad para contener a la gente que dice el barrio cerrado es una opción. Porque obviamente en el barrio cerrado vas a tener verde, superficie, acceso amenidades, a tierra, claro, amenidades, laguna, seguridad. Tenés un montón de cosas que acá en la ciudad no tenés, o que por lo menos te dan la sensación de que la tenés. Porque hay que ver una garita y una expensa, cuánto te puede frenar la inseguridad cuando se desborde por completo. Entonces, hay un poco de ilusión y de venta y de fantasía, y hay un poco de realidad. Y hay algo también como de lifestyle, ¿no? De aspiracional. Digo, no, bueno, vivo en un barrio cerrado, ¿no? Y tengo muchísimos clientes que, entendeme el segmento social, entendeme desde dónde lo digo. Que son asalariados, que laburan en una fábrica, que laburan en una administradora grande, que son contadores, digo, que son profesionales jóvenes y no tan jóvenes, y que no es la casa faraónica de 2.500 metros en el barrio más acaudalado de zona norte, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Sino que es, no, esto es mi casa, mi vivienda, mi familia, mi nene jugando en la calle a la pelota con los 4 vecinos, yendo al clubhouse, compartiendo un cumpleaños todos juntos. Que, viste que acá no tenemos esa... Tenés que ir a un lugar muy específico, digo, vamos a juntar a tomar algo. Sí. No nos vamos a juntar a hablar. Sí. ¿Sabés lo que te quiero decir? Sí, nos juntamos a tomar un café. Tenés que... Viste que ahora de repente hay como un boom, no sé, por lo menos acá donde tenemos el estudio en Núñez, hay una cafetería, pero varias por manzana. Ya ¿Entendés lo que está ese boom. ¿Entendés? Sí. Yo digo, bueno, hay algo del consumir. En cambio, el barrio cerrado tiene algo del contemplar, el reposar, el silencio. No sé. Sí, no, yo lo que creo es que el barrio cerrado en términos futuros, porque hasta ahora hablamos como presentes y opciones de hoy, presenta un modelo social que no se formatea un modelo social o una estructura para un modelo social que no tiene mucho que ver con las costumbres urbanas argentinas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué nos va a hacer esto? Porque nosotros tenemos un entramado muy rico a nivel cultural, social, muy heterogéneo, muy mestizado, que es rico en términos reales. Yo prefiero 1000 veces un Recoleta antes que un barrio cerrado. O sea, prefiero que los ricos sigan viviendo en la ciudad. Te voy a poner un ejemplo de Brasil. Hay sectores en Brasil muy degradados a nivel social, ¿no? De términos urbanos.
Hace varias décadas que tiene mucha decadencia. Barrios populares, favelas. Y lo que están tratando de hacer en la ciudad de San Paulo, por ejemplo, es inyectar gente con otro poder adquisitivo para que el sector urbano ese empiece a levantar en términos de quiénes lo habitan, cómo se habita, el término de flujo económico, en términos de consumo, pero también por otras cosas que van pasando ahí. La gente con guita, por ponerlo en términos criollos, ven que hay gente que está, che, pará, ¿qué está pasando acá en el centro? Que hay gente en adicción durmiendo en la calle. Porque si vos empezás a hacer más homogéneos los tejidos, los problemas siempre son los mismos. Entonces, si yo salgo de un barrio cerrado y me junto con gente de barrios cerrados, los problemas que vamos a tener son muy parecidos. Sí, una burbuja queda así. Y claro, es una burbuja, va a estar todo bien. Y lo mismo pasa con la ciudad, y lo mismo pasa con la ciudad degradada, que podemos decir el tercer cordón del conurbano. Yo lo puedo decir así porque habito y trabajo en todas las secciones. Entonces, ahí digo, si vos no te cruzás con los problemas de otras personas, la ciudad es ese lugar, ¿no? Si nosotros incluso hacemos el trace back de lo que es nuestra cultura, llegamos hasta el ágora, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso medio grecorromano en nuestro contra eurocentrista grecorromano. Claro, ¿dónde nos encontramos para hablar de nuestros problemas si todos los problemas son los mismos? Entonces vamos a discutir por WhatsApp quién entra o quién no por la garita y si le pasa un espejo por abajo del auto, o si por qué el Estado no llega a hacer la plaza en nuestro barrio, en Libertad Merlo, ¿no? Y esto yo lo digo también como profesional. Yo no voy a olvidarme jamás de un cliente que me mandó un mensaje. Me dice, Romín y Jorge, me mandan un mensaje y me dice, che, queríamos saber si podías venir acá. Y yo le digo, ¿por qué no voy a poder ir? Me dice, no, porque creemos que los arquitectos no vienen a esta zona. Merlo, Libertad, tercer cordón del conurbano, cayéndote a zona rural. Y cuando vamos, obviamente en una zona degradada, en una zona que necesitaba muchísima inversión, en una zona postergada por el Estado, que no está en infraestructura básica. Y cuando ellos nos hablaban a nosotros como para decir, mirá, yo necesito hacerme mi casa acá porque me enamoré, tengo a mi familia, nos amamos el barrio, vamos al club. Y digo, respiro acá, claro, palpito acá, quiero seguir viviendo acá. Y nosotros dijimos, bueno, es una misión para nosotros hacer la casa acá. Entonces empezamos con elementos básicos. Hacer vereda para primero que sea un faro al Estado y decirle, mirá, vos no estás acá. Estamos nosotros, usuarios, haciendo la vereda que vos no. ¿No? Entonces, y ahí pasó algo muy gracioso que era cuando hablamos de la estética de la casa, ellos nos decían, no, queremos un frente con tarquini, como si fuese estilo de campo. O sea, tu imaginario es la de la casa del barrio cerrado, porque la aspiracional lo que te decía. De casa terminada y casa propia era esa. Le dimos vuelta un poco todo eso para al final convencerlos, mostrándole el proyecto, de que tenía que hacer una casa con ladrillo a la vista, hermoso, con herrería, con techo de pino bien hecho. ¿Por qué? Porque el vecino era techista y a 2 cuadras había una cuadrilla de albañiles que eran familiares. Entonces, usemos la mano de obra que tenés cerca. Lo vernáculo. Te tenés que parecer además a lo que tenés al lado. Primero para hacer propia la problemática y hacer un lenguaje de eso y no ir a buscar un lenguaje que no es propio de ustedes. Hagan algo propio y siéntanse orgullosos de eso. Terminamos el proyecto, terminamos bárbaro, lo van a hacer en 3 etapas. Y fue un caso exitoso de mostrarle a todos que se puede, en realidad. Riquísimas las miradas que tenés, las texturas que tenés. Estás muy bien, estás muy bien. Bueno, ojalá que el año que viene explote entonces. Tiene que explotar. ¿Qué no te está permitiendo explotar o a qué le llamas explotar? Tengo un poco de miedo a los accidentes de explotar. A ver. Y ¿me lo puedes poner como en categorías o en palabras? Sí. O sea, no sé bien a qué referirse. Si yo, por ejemplo, sigo fagocitando redes sociales, por ejemplo, ¿no? Te transformas en una referencia, te piden tu opinión, te validan. Sí. Bueno, hay algo ahí de un ego medio desenfrenado que no sé a dónde te puede llevar. Entonces, yo estoy constantemente puesto con el freno de mano. Viste, como, bueno, pará. Humildad, no sos el mejor, fíjate qué dicen los demás. En el buen sentido, ¿no? En el sentido constructivo. Porque tengo una suerte de, no de miedo, pero de temor a lo que te podés convertir si te dejas llevar por cosas que no son las tuyas. Ahí es donde digo, bueno, ¿cómo creces? Que sean tus términos, no en los términos de otra cosa que no manejás. Ahí es donde digo, porque hay algo medio seductor de cuando decís algo, principalmente en redes sociales, pero también pasa en la vida, y te validan un poquito, y lo volvés a decir y te validan más, y lo volvés a decir y decís, esto funciona, y me siento bien cuando me validan, pero de golpe, ¿qué estoy diciendo? ¿No? Y ahí es donde digo,
nunca quiero dejar de pensar qué es lo que estoy diciendo a pesar de que me validen. A eso sí le tengo mucho miedo, a perder el control de la narrativa, básicamente. A eso, es crecer en tus propios términos. Hay una frase de Nietzsche que se me viene a la cabeza que dice: de tanto mirar el abismo, llega un momento en que el abismo te mira a vos. Pero me parece que vos tenés una... No te conozco, sinceramente no nos estamos conociendo acá, pero me parece que vos tenés una lucidez y una habilidad de siempre hacer el zoom in y el zoom out y ver la parte y el todo. Y tenés como... cultivás ciertas prácticas de sentarte y sentirte. Y decir, che, ¿cómo estoy acá? ¿Estoy bien acá? Estos son mis no. ¿Viste? A mí me sirve mucho tenerlos, no digo anotados, pero anotados. No tengo esta libreta, pero en no esta tengo libreta. esta libreta, pero acá está la libreta. Y, ¿viste? Hay ciertas cosas que son inclaudicables y que no tienen que ver tanto, insisto, con una cognición, con ciertos postulados intelectuales, sino que es cómo se siente en la panza. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, las entrañas. Exacto. Y uno se puede hacer, yo lo puedo decir acá porque es el podcast mío y creo que puedo decir cualquier cosa, uno se puede hacer el boludo, pero sabe que se está haciendo el boludo. Y podés jugar también con eso. A mí me pasa muchas veces que, imagínate, yo por día debo tener, no sé, 15 reuniones y trabajo con 25 personas, más 40 en obra, más tengo, no sé, 30 clientes, más 50 proveedores, intendentes, habilitaciones, bla, bla, bla. Y uno se puede hacer un poco dibujar algo. Ir llevándola. Ir llevándola, pero siempre sabiendo que la estás llevando, ¿viste? A mí me viene pasando, que lo charlo mucho en terapia, que a veces no estoy muy lúcido, ¿viste? A veces estoy cansado porque estás muy... Lo que charlábamos recién afuera del aire. Estás como con burnout, ¿viste? Sí. Que se dice ahora. Y me doy cuenta que no estoy lúcido. Me doy cuenta que no me doy cuenta. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, sí, soy consciente... que se te pasó y... No soy consciente de que pasaron 200 imágenes y que no fui consciente de las 200 imágenes. Me parece que esa lucidez vos la tenés y no sé si te va a llevar tan puesto el personaje. Me parece que tenés una mirada muy interesante, sos fino en lo que proponés, no sos impositivo, no sos autoritario y siempre propendés al debate y a un debate muy, muy fértil. Entonces no sé si tendría tanto, no sé si tendría tanto de esa creencia limitante y lo perfilaría como una creencia habilitante, empoderante. Bueno, vamos a crecer entonces. No te veo en ese riesgo, sinceramente. no se te ve, por lo menos. Estoy. Che, vos sabés que acá en Plano Abierto, en el podcast, tenemos un ritual que es: el invitado anterior deja una pregunta al invitado siguiente. La pregunta es: ¿cuáles son los nuevos desafíos de la arquitectura en general y de los arquitectos y las arquitectas en particular en los próximos años? El de la arquitectura en general creo que es volver a tener el control de la narrativa y querer decir algo sobre el mundo que tenemos y queremos. Creo que estamos muy corridos a un rol de espectadores y de ejecutores sin sentido. Estamos como ahí, muy mareados en esa vorágine del hacer de la cual no participamos en su directriz, ¿viste? Ni su dirección. Creo que ahí tenemos que volver a operar. Y en un soliloquio de la imagen, digo, cuando hablas de narrativas, parece que hay que volver a poner en primera plana el habitar y no solo quedarnos con la unidimensionalidad de lo visual. Sí, y corrernos también de esto de pensar que tenés que producir arquitectura para ser fotografiada, ¿no? Que podemos decirlo como enunciado, pero efectivamente hacerlo, hay algo de ego que se destruye, una humildad que crece. Decir, bueno, pusiste una silla de algarrobo en tu casa y la foto sale igual, porque la ventana está bien puesta, el sol está bien, la casa funciona. ¿Te mudaste con los muebles de la abuela o está bien perfecto? Y funciona. Y creo que como arquitectos y arquitectas en lo particular, creo que es volvernos a vincular. Volvernos y aprender a vincularnos con todas las nuevas herramientas en el rol de servicio. Estamos como muy abocados a crear el producto, ya sea intelectual, como un proyecto o anteproyecto, o el construido, la casa, el edificio, lo que sea, pero no estamos ejercitando la parte de servicio. El acompañamiento, la contención, el entendimiento, la empatía, que son por ahí palabras últimamente muy repetidas, pero cuando las pones en clave académica y profesional,
cobran otro sentido. Porque si yo tengo que definir, como hablábamos antes, qué tipo de piso voy a poner, tengo que haberte escuchado decir en algún momento si querías caminar descalzo o no. Entonces ahí digo, hay un dato de diseño ahí también. Y hay un dato para producir conocimiento, que a veces la academia lo mira de una forma un poco despectiva, eso. Yo creo que los arquitectos y arquitectas tenemos que revincularnos con la parte de servicio de arquitectura. Coincido 100%. ¿Y qué pregunta le dejarías a él o la invitada? Bueno, vos sabés quién va a ser la invitada, así que corres con ventaja. De hecho, la entrevistaste. ¿Cuál fue el último desafío profesional que superaste? Porque va a ser muy distinto al de cualquier otro profesional. Lógico. Gracias. Un capítulo más, un genio, un amigo de la casa, Ale Some. ¿Tengo que decir algo? Cierra capítulo.